Capítulo 2 de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Este capítulo está titulado Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto. En este capítulo se lleva a cabo un entorno más amplio que el del proyecto en sí. La comprensión de este contexto contribuye a asegurar que el trabajo se lleva a cabo de acuerdo con los objetivos de la organización y se gestiona de conformidad con las prácticas establecidas en la misma. Además, se describe cómo la influencia de la organización afecta a los métodos utilizados para la asignación del personal, la dirección y ejecución del proyecto. Como puntos a tratar en este capítulo tenemos la influencia de la organización en la dirección del proyecto, los interesados del proyecto y la gobernabilidad, quienes van a conformar el equipo del proyecto y por último el ciclo de vida del proyecto que se va a trabajar. En la primera sección, lo que es la influencia de la organización en la dirección de proyectos, en la cultura y estilos de organización. La cultura, el estilo y la estructura de una organización influyen en la forma en que se llevan a cabo sus proyectos. Además de influir en el proyecto, el nivel de madurez de la dirección de la organización y sus sistemas de dirección de proyectos, que incluye influir en la organización de la dirección de proyectos. Como ya había dicho, principalmente la cultura y los estilos de la organización, lo cuales son normas culturales que se desarrollan con el tiempo, en las que se ven incluidas enfoques, medios y autoridades que son expresados a través de las experiencias que conformarán la cultura de la misma organización. Esta cultura y estilos de la organización afectan la forma de llevar a cabo los proyectos, la cual es un punto fundamental al momento de definir el éxito del proyecto. Otro de los puntos que se incluye como influencia en la organización de proyectos es la comunicación en la organización. Este es un factor que determinará asimismo como la cultura y el estilo. Este es otro factor que determinará el éxito en la dirección del proyecto. Y además, las comunicaciones dentro de la organización servirán como un apoyo al director exclusivamente del proyecto para comunicarse de manera efectiva, de tal forma que le facilite la toma de decisiones. Estas comunicaciones pueden ser formal o informal, y las cuales se realizan a través de correos electrónicos, mensajerías instantáneas, videoconferencias, entre otros medios electrónicos. Otro de los puntos que se trata en las influencias de la organización en la dirección de proyectos es la estructura de la organización, la cual es un factor ambiental de la empresa que puede afectar la disponibilidad de los recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. Y en esta se abarca desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una variedad de estructuras matriciales. Dentro de los tipos de la estructura de organización se tiene la de tipo funcional, la de tipo matricial y la orientada a proyectos. Las organizaciones funcionales consisten en una jerarquía donde cada empleado tiene un superior definido. En el nivel superior, los miembros de la plantilla se agrupan por especialidades tales como producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. A su vez, las especialidades pueden subdividirse en unidades funcionales específicas, como puede ser la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica, y cada elemento de este departamento funcional realizará el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás departamentos. Respecto a las organizaciones matriciales, estas reflejan una mezcla de las características de las organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos. Las organizaciones matriciales pueden clasificarse como débiles, equilibradas y fuertes, dependiendo del poder e influencia entre gerentes funcionales y directores del proyecto. Las organizaciones matriciales débiles mantienen muchas características de una organización funcional y el rol del director del proyecto es más bien el de un coordinador o facilitador.
Por otra parte, las organizaciones matriciales equilibradas reconocen la necesidad de contar con un director del proyecto, pero no le confiere la autoridad plena sobre el proyecto ni su financiamiento. Y en los tipos de organización orientadas a proyectos, los miembros del equipo a menudo están ubicados en un mismo lugar. La mayor parte de los recursos de la organización están involucrados en el trabajo de los proyectos, y los directores de proyecto tienen bastante independencia y autoridad. Estos a menudo utilizan técnicas de colaboración virtual para lograr beneficios similares a los equipos ubicados en un mismo lugar. Estas suelen contar con unidades organizacionales denominadas departamentos. Sin embargo, pueden reportar directamente al director de proyecto o bien prestar servicios de apoyo a varios proyectos. Los activos de la organización son los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimiento específicos de la organización ejecutora y utilizados por ellos mismos. Estos incluyen cualquier objeto, práctica o conocimiento de alguna o de todas las organizaciones que participan en el proyecto y que pueden usarse para ejecutar o gobernar el mismo. Los activos de los procesos también incluyen bases de conocimiento de la organización, como lecciones aprendidas e información histórica. Los activos de los procesos de la organización suelen tener cronogramas completados, datos sobre riesgos y datos sobre el valor ganado. Estos activos constituyen además entradas para la mayoría de los procesos de planificación y son agrupados en dos categorías, las cuales son procesos y procedimientos y la base de conocimientos corporativa. Los procesos y procedimientos incluyen, entre otros, inicio y planificación, ejecución, monitoreo y control, y lo que es el cierre del proceso o el procedimiento que se haya estado realizando. En lo que es el inicio de la planificación, tenemos las guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la organización con el fin que satisfagan las necesidades específicas del proyecto. Además, se especifican los estándares de la organización, como son las políticas de salud, políticas de ética, políticas de dirección de proyectos, lo que son los ciclos de vida del proyecto, las políticas y procedimientos de calidad que ya se estén manejando en el proyecto, los objetivos de mejora. Luego del inicio de la planificación está la ejecución, el monitoreo y el control, los cuales son los procedimientos de control de cambios con la descripción de cada una de las etapas durante las cuales se modificarán los estándares, políticas y planes y procedimientos que ya se mencionaron en el inicio de la planificación, y cómo se realizará la aprobación y validación de cualquier cambio que se vaya a realizar. Asimismo, los procedimientos de control financiero y los procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen los controles, la identificación y las acciones de seguimiento a realizar por cada uno de los cambios. A continuación, y el último proceso que se realiza es el cierre, en el cual se toman en cuenta las guías o requisitos del cierre del proyecto. Entre estos están comprendidos lo que son las lecciones que se hayan realizado, las auditorías finales del proyecto, las evaluaciones del mismo, las validaciones del producto y los criterios de aceptación. Esto es todo lo que respecta a la categoría de procesos y procedimientos. En lo que es la base de conocimientos corporativa, esta se utiliza para almacenar y recuperar información, la cual incluye elementos como archivos de proyectos anteriores, la base de datos para la medición de procesos, la información histórica, la base de datos financiera y la base de datos de la gestión de la configuración. En lo que es la base de datos de la gestión de la configuración, en esta se tienen las versiones y líneas de base de datos de todos los estándares, políticas y procedimientos de la organización, así como cualquier otro documento del proyecto. En lo que son las bases de datos financieras, tiene información como las horas de trabajo, los costos incurridos, los presupuestos y cualquier déficit presupuestario del proyecto. En lo que es la información histórica, se tiene toda la información y documentación de lo que es el cierre del proyecto, información relacionada con los resultados de la toma de decisiones e información de las actividades de gestión de riesgos.
En la base de datos para la medición de los procesos son utilizadas para recopilar y tener disponibles las medidas realizadas sobre los procesos y productos. Y en los archivos de proyectos anteriores, en estos se tendrán las líneas de bases de alcance, los costos, el cronograma, las mediciones del desempeño, los calendarios del proyecto, los diagramas de red del cronograma del proyecto, registros de riesgos, acciones de respuestas planificadas e impacto del riesgo definido. Esto es todo lo que corresponde a la influencia de la organización en la dirección de proyectos. El segundo tema que vamos a tratar dentro de este capítulo es los interesados del proyecto y la gobernabilidad. Un interesado del proyecto es un individuo, grupo u organización que puede verse afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Dentro de este mismo tema haremos una subclasificación para tratar solo lo que es los interesados del proyecto, la gobernabilidad y quienes estarán a cargo de la dirección del proyecto, y veremos también cómo se debe medir el éxito del proyecto. En los interesados del proyecto se incluye a todos los miembros del equipo del proyecto y todas las entidades interesadas, sean estas internas o externas a la organización. Gráfico más detallado de los interesados del proyecto. Bien, como punto central tenemos el proyecto. Sus interesados estarán en la oficina de dirección del proyecto, el director del programa, el director del portafolio y otros interesados. Por otra parte tendremos lo que son los clientes usuarios, los vendedores socios del negocio, los gerentes funcionales y lo que son las gestiones de las operaciones. Dentro del equipo del proyecto en sí ya tendremos que es lo que son quienes aportan al proyecto, que es como tal el equipo de dirección del proyecto. Respecto a la gobernabilidad del proyecto, decimos que esta es una función de supervisión alineada con el modelo de gobierno de la organización. Esta gobernabilidad proporciona al director la estructura, los procesos, los modelos de toma de decisiones y las herramientas para dirigir el proyecto. Y en esta veremos que según las funciones de supervisión se abarcará lo que es el ciclo de vida del proyecto. El último tema de esta sección es el éxito del proyecto, y en este mencionaremos que para que un proyecto sea exitoso deben tenerse en cuenta muchos términos para completar el proyecto dentro de restricciones como el riesgo, los recursos, la calidad del proyecto, los costos que tendrá implementar este proyecto, el tiempo en que se realizará el mismo y el alcance que tendrá el proyecto. La siguiente sección que vamos a tratar dentro de este capítulo es el equipo del proyecto. El equipo del proyecto incluye al director del proyecto y al grupo de individuos que actúan conjuntamente en la realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus objetivos. El equipo del proyecto incluye además al personal de dirección del proyecto y a otros miembros del equipo que desarrollen el trabajo, pero que no necesariamente participen en la dirección del mismo. Este equipo está compuesto por individuos procedentes de diferentes grupos con conocimientos en una materia específica o con un conjunto de habilidades específicas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. La estructura y las características de un equipo del proyecto pueden variar ampliamente, pero una constante es el rol del director como líder del equipo, independientemente de la autoridad que éste pueda tener sobre sus miembros. Los equipos de proyecto incluyen roles tales como el personal de dirección de los proyectos, los cuales son los miembros del equipo que realizan actividades de dirección del proyecto, tales como la elaboración del cronograma, preparación del presupuesto, presentación de informes y control, comunicaciones, gestión de riesgo y apoyo administrativo. Este rol puede ser realizado o apoyado por una oficina de dirección de proyectos, o conocida como PMO. El personal del proyecto, los cuales son los miembros del equipo que llevan a cabo el trabajo de crear los entregables del proyecto. También incluye los que son los expertos de apoyo, los cuales realizan actividades requeridas para desarrollar
o ejecutar el plan para la dirección del proyecto. Estas pueden incluir roles tales como la contratación, gestión financiera, logística, asuntos legales, seguridad, ingeniería, pruebas o control de calidad. Además, incluye a los representantes del usuario del cliente, los cuales aceptarán los entregables o productos del proyecto para designarlos como representantes o enlaces para asegurar la coordinación adecuada. También es requerido incluir a los vendedores, también llamados proveedores, suplidores o contratistas, las cuales son compañías externas que celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios necesarios para el proyecto. Los miembros de la empresa socio también se incluyen en el equipo del proyecto, los cuales se utilizan para garantizar una coordinación adecuada. Y por último, se incluye a los socios de negocios que también, como los miembros de empresa, son compañías externas, pero tienen una relación especial con la empresa. Esta es obtenida en ocasiones mediante un proceso de certificación, los cuales proporcionan experiencia especializada o desempeñan un rol específico, tal como una instalación, personalización, capacitación o apoyo. Dentro de los equipos del proyecto se realiza una composición de los mismos, la cual varía sobre la fase de los factores como la cultura de la organización, el alcance y la ubicación. A continuación se presentan ejemplos de composiciones básicas de equipos de proyecto. Como se muestra a continuación, la composición dedicada y la composición de tiempo parcial. La composición dedicada constituye la estructura más sencilla para un director del proyecto, porque las líneas de autoridad son claras y los miembros del equipo pueden concentrarse en los objetivos ya definidos en el proyecto. A diferencia de la composición de equipos de tiempo parcial, donde los miembros de estos equipos pueden ser asignados a más de un proyecto al mismo tiempo. En estos tantos, el director del proyecto, como los miembros del equipo del trabajo, trabajan en el proyecto, pero permanecen en sus respectivas organizaciones y continúan llevando a cabo sus funciones normales. Cabe recalcar que ambas composiciones de equipos pueden existir bajo cualquier estructura organizacional, pero los equipos de trabajo dedicados son comunes en las organizaciones orientadas a proyectos, donde la mayor parte de los recursos de la organización participa en el trabajo de los proyectos y los directores de proyectos tienen un alto grado de independencia y autoridad. La composición del equipo del proyecto también puede variar en función de la estructura de la organización. Un ejemplo de ello es un proyecto basado en una colaboración entre empresas, donde se puede establecer un proyecto como asociación, unión temporal de empresas, consorcio o alianza entre varias organizaciones a través de contratos o acuerdos. En esta estructura, una organización asume el liderazgo y designa un director de proyecto para coordinar los esfuerzos entre los socios. Como último punto o sección de este capítulo, veremos el ciclo de vida del proyecto, lo cual es una serie de fases por la que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Estas fases son generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las necesidades de la gestión y control de la organización u organizaciones que participen en el proyecto. Estas fases se pueden dividir por objetivos funcionales u objetivos parciales, resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad financiera. Las fases son generalmente acotadas en el tiempo con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo de vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo de cada proyecto. Un ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto independientemente del trabajo específico involucrado. Los enfoques del ciclo de vida del proyecto pueden variar continuamente desde enfoques predictivos hasta enfoques adaptativos. En un ciclo de vida predictivo
El producto y los entregables se definen al comienzo del proyecto y cualquier cambio en el alcance es cuidadosamente gestionado. En el enfoque adaptativo, el producto se desarrolla tras múltiples iteraciones y el alcance es detallado para cada iteración, se define solamente en el comienzo de la misma. A continuación vamos a ver las características del ciclo de vida, para lo cual es necesario aclarar que los proyectos varían tanto en tamaño como en complejidad. Pero sin embargo, a pesar de ello, se debe contar con un inicio del proyecto, organización y preparación, la ejecución del trabajo y el cierre del proyecto. La estructura genérica del ciclo de vida presenta por lo general, entre otras características como los niveles de costo y dotación del personal son bajos al inicio del proyecto, los cuales alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre. La curva anterior, la curva típica de costo y la dotación del personal pueden no ser aplicable a todos los proyectos. Además, los riesgos y la incertidumbre son mayores en el inicio del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto a medida que se van adoptando decisiones y aceptando los entregables. La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto sin afectar significativamente el costo es más alta al inicio del proyecto y va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. Si bien estas características permanecen presentes en cierta medida en casi todos los ciclos de vida de los proyectos, no siempre están presentes en el mismo grado. En particular, los ciclos de vida adaptativos se desarrollan con la intención de mantener a lo largo del ciclo de vida las influencias de los interesados más altas y los costos de los cambios más bajos que en los ciclos de vida predictivos. Dentro del contexto de la estructura genérica del ciclo de vida, un director del proyecto puede determinar la necesidad de disponer de un control más eficaz sobre ciertos entregables o que ciertos entregables deben ser finalizados antes de que se pueda completar la definición del alcance del proyecto. Los proyectos grandes y complejos en particular pueden requerir este nivel adicional de control, en los cuales en estos casos el trabajo desarrollado para cumplir con los objetivos del proyecto se puede beneficiar de la división formal en fases, que es precisamente lo que a continuación vamos a ver como último punto de esta sección del ciclo de vida, las fases del proyecto. Un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases. Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del mismo relacionadas de manera lógica que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases del proyecto se utilizan cuando la naturaleza del trabajo a realizar es una parte del proyecto es única y suelen estar vinculadas al desarrollo de un entregable específico importante. Una fase puede hacer énfasis en los procesos de un determinado grupo de procesos de la dirección de proyectos, pero es probable que la mayor parte de todos los procesos sean ejecutados de alguna manera en cada fase. La estructuración en fases permite la división de proyectos en subconjuntos lógicos para facilitar su dirección, planificación y control. El número de fases, la necesidad de establecer las fases y el grado de control aplicado dependerán del tamaño, la complejidad y el impacto potencial del proyecto. Independientemente de la cantidad de fases que compongan un proyecto, todas ellas poseen características similares, como si el trabajo tiene un enfoque único que difiere del de cualquier otra fase, el logro del objetivo o entregable principal de la fase que requiera controles o procesos que son exclusivos de esa fase o de sus actividades, y el cierre de una fase que terminará con alguna forma de transferencia o entrega del trabajo producido como entregable de la respectiva fase en que se haya estado trabajando. Cabe destacar que no existe una única estructura ideal que se pueda aplicar a todos los proyectos. Aunque las prácticas comunes de la industria conduzcan con frecuencia a utilizar una estructura preferida, los proyectos en el ámbito de una misma industria o incluso dentro de una misma organización pueden presentar
variaciones significativas. Dentro de las fases del proyecto vamos a ver subdivisiones o puntos importantes a tratar, como las relaciones entre fases, los ciclos de vida predictivos, los ciclos de vida iterativos e incrementales y los ciclos de vida adaptativos. En lo que son las relaciones entre fases, cuando los proyectos constan de más de una fase, estas son parte de un proceso generalmente secuencial diseñado para asegurar el control adecuado del proyecto y para obtener el producto, servicio o resultado deseado. Sin embargo, en determinadas situaciones, un proyecto puede beneficiarse de la implementación de fases superpuestas o simultáneas. Existen dos tipos básicos de relaciones entre fases, las cuales son la secuencial y la de superposición. En una relación secuencial, una fase solo se inicia cuando se completa la fase anterior. En la naturaleza del paso a paso de este enfoque reducirá la incertidumbre, pero puede eliminar opciones para cortar el cronograma general. En la relación entre fases de superposición, una fase se inicia antes de que finalice la anterior. Esto puede aplicarse algunas veces como un ejemplo de la técnica de comprensión del cronograma, conocida como ejecución rápida. La superposición de fases puede requerir recursos adicionales para permitir que el trabajo se realice en paralelo. Además, puede aumentar el riesgo y hacer preciso repetir partes de un proceso si la fase siguiente avanza antes de que se disponga información precisa de la fase previa. En lo que respecta a los ciclos de vida predictivos, también conocidos como totalmente orientados al plan, estos decimos que son aquellos en los cuales el alcance del proyecto, el tiempo y costos requeridos para lograr dicho alcance se determinan lo antes posible en el ciclo de vida del proyecto. El trabajo realizado en cada fase normalmente es de naturaleza diferente al realizado en las fases anteriores y subsiguientes, y por lo tanto la composición y habilidades requeridas del equipo del proyecto podrá variar dentro de una fase a la otra. En lo que respecta a los ciclos de vida iterativos e incrementales, son aquellos en los cuales dentro de las fases del proyecto, también llamados iteraciones, se repiten de manera intencionada una o más actividades del proyecto, a medida que aumenta el entendimiento del producto por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetitivos, mientras que los incrementos se van añadiendo sucesivamente funcionalidades al producto. Estos ciclos de vida desarrollan el producto de forma iterativa y con incrementos graduales. Como último punto tenemos los ciclos de vida adaptativos, los cuales son conocidos también como métodos orientados al cambio o métodos ágiles, los cuales pretenden responder a niveles altos de cambio y a la participación continua de los interesados. Los proyectos adaptativos generalmente ejecutan varios procesos en cada iteración, aunque estas iteraciones iniciales pueden concentrarse más en las actividades de planificación. El alcance global del proyecto será descompuesto en un conjunto de requisitos y trabajos a realizar, a veces denominado trabajo pendiente asociado al producto. Al comienzo de una iteración, el equipo trabajará para determinar cuántos de los elementos de alta prioridad de la lista de pendientes se puede entregar dentro de la siguiente iteración. Al final de cada iteración, el producto debe estar listo para su revisión por el cliente. Esto no significa que se requiere que el cliente acepte la entrega, sino que el producto no debe presentar características sin terminar, incompletas o inutilizables. Los representantes del patrocinador y del cliente deben estar continuamente involucrados en el proyecto para proporcionar retroalimentación sobre los entregables a medida que son generados, y además para garantizar que el trabajo pendiente asociado al producto refleja sus necesidades actuales. Generalmente se opta por este tipo de ciclo de vidas en entornos que cambian rápidamente, cuando los requisitos y el alcance son difíciles de definir con antelación y cuando es posible definir pequeñas mejoras graduales que aportarán valor a los interesados. Este ha sido el desarrollo del capítulo número 2 para la guía de fundamentos en la dirección de proyectos.